Mi nombre es Daniel Jair, somos el equipo de Expreso. Vamos a presentar la propuesta de un proyecto sobre un biofiltro a base de masa de Aspergillus niger y tierra de diatomeas para la remoción de metales en medio acuoso. La contaminación del agua por metales pesados está aumentando rápidamente como consecuencia directa de las actividades humanas. Se estima que más de 2.000 millones de metros cúbicos de agua se contaminan diariamente. Entre los metales pesados más preocupantes por su toxicidad y abundancia encontramos el mercurio, arsénico, plomo y cromo. Las principales fuentes de contaminación son la minería, la agricultura y los vehículos automotores. En nuestro país se ha reportado la presencia de metales pesados en ríos, lagos, cultivos, suelos y aire, y específicamente en zonas urbanas. Incluso se han encontrado en alimentos de consumo humano como peces, carnes y leche, como resultado de la bioacumulación. La exposición a estos metales puede provocar daños graves como enfermedades de órganos vitales, enfermedades crónicas e incluso desarrollos cancerígenos. Un ejemplo preocupante ocurrió en Torreón, donde niños fueron afectados por plomo procedente de actividades industriales. Una de las principales propuestas más prometedoras es el uso de bioremediación asistida por microorganismos. Esta técnica se basa en utilizar plantas y hongos para absorber o transformar los metales tóxicos del ambiente. El acceso a agua potable es una necesidad humana básica. Miles de millones de personas seguirán sin acceso a estos servicios básicos en 2030 debido al crecimiento de la población, urbanización y el aumento del consumo de agua. Esta propuesta de proyecto usa recursos naturales y procesos biológicos para tratar aguas con metales pesados, siendo una alternativa muy sostenible. Se hace uso del hongo Aspergillus niger que contiene características en bioremediación. Se encuentran alimentos como lechuga, el tomate y el limón. Puede alimentarse de contaminantes, estabilizando su población. Tiene tolerancia a metales pesados como aluminio, cromo, cobre, zinc y hierro. Por su parte, la tierra de diatomeas es un material natural que proviene de algas fosilizadas recubiertas de sílice. Participan en la descomposición y neutralización de metales y químicos tóxicos. Es económica y efectiva. Nuestro objetivo es analizar este uso de biofiltro de biomasa de Aspergillus con diatomeas para la remoción de metales pesados. También nos basamos en los objetivos de la ODS, como es el 6, que es agua limpia y saneamiento, y su meta 6.3, que es el mejorar la calidad del agua. En materiales y métodos vemos la metodología en un diagrama de forma resumida. En el proceso hay que recordar usar nuestro equipo de seguridad, ya que aunque es GRAS, nuestro hongo, aún así hay que tener cuidado. El primer paso de la metodología es la reproducción de Aspergillus niger en medios de cultivo líquido de caldo de papa dextrosa. Ahí se debe de cultivar el hongo en un medio líquido nutritivo bajo condiciones controladas para permitir su crecimiento y multiplicación hasta alcanzar una biomasa adecuada. La separación de la biomasa microbiana del medio de cultivo por medio de filtración. Ahí se utiliza un sistema de filtración para separar la masa del caldo de cultivo, obteniéndose así de forma sólida y necesaria para las siguientes etapas. El secado en estufa se coloca la biomasa húmeda en la estufa a una temperatura controlada durante un tiempo determinado para evaporar el agua hasta obtener la biomasa seca de peso constante. El objetivo es formar pellets que actúan como filtros bioabsorbentes. Se parte de la biomasa del hongo Aspergillus niger, se mezcla con la tierra de diatomeas y goma xantana y se introduce en una pelletizadora que se puede ajustar controlando la composición de la mezcla. Una vez formados, los pellets se secan y enfrían para eliminar humedad y hacerlos más resistentes. Se tamizan y empaquetan para su uso. La cantidad de goma xantana puede variar dependiendo de la humedad de la mezcla y el tamaño de partícula de la biomasa. El sistema se monta en una columna de vidrio que contiene tamices de acero inoxidable y los peles seleccionados. Este lecho se conecta a un sistema completo que incluye un depósito, una bomba, una válvula reguladora, el biofiltro con pellets y un depósito donde se recoge el agua tratada. En el sistema, la muestra recibe un pretratamiento para eliminar partículas grandes, después se analiza la cantidad de metales pesados que esta muestra tiene y después ya se utiliza en el sistema. Esa remoción final, lo que se obtiene, se vuelve a analizar y se calcula la diferencia que hubo de metales. Como se observa en el diagrama, muestra cómo sería el método utilizando los pallets con la mezcla de la biomasa. La biomasa fúngica se ha utilizado en numerosos estudios para la absorción de metales pesados presentes en soluciones diluidas. Comparando con los métodos convencionales para la eliminación de metales pesados, el proceso de un biofiltro a base de una biomasa Aspergillus niger y tierra de diatomeas ofrece ventajas de operación a bajo costo, reducción de volumen con lodos químicos o biológicos que deberán ser eliminados y no requieren de nutrientes. En los estudios se muestra la afinidad que tienen por los iones metálicos y esto es independiente de su metabolismo, además de que se puede recuperar después los metales y regenerar la capacidad de retención de la misma filtro. Además estamos usando un subproducto de un proceso industrial, en el caso del ácido cítrico, y no está sujeto a nutrición ni a toxicidad ya que la biomasa es inactiva. La contaminación por metales pesados no solo presenta un riesgo ambiental, sino una grave amenaza para la salud pública y la seguridad alimentaria. Frente a esta realidad, la ciencia propone alternativas viables y sostenibles, que es una de ellas el hongo Aspergillus niger en proceso de bioremediación.
Su combinación con tierra de atomeas en aplicaciones como biofiltros refuerza la propuesta de una solución accesible, ecológica y de bajo costo. Muchas gracias.